tan graves como Ayotzinapa o como la matanza de Tlatlaya o la desaparición de los jóvenes de Guerrero. Si esos periodistas están haciendo su trabajo, la sociedad dice, ¿por qué los aniquilas? ¿Cuál es la razón por cercenar esas voces? Bueno, no puede ser más que una interpretación de que ha habido un endurecimiento en México muy grave, muy preocupante. Hace muchos años que México no vivía un proceso acelerado de reinstauración autoritaria. Es gravísimo lo que se está viendo en México. Peña Nieto es un presidente que no está respondiendo democráticamente, está respondiendo con el impulso, está respondiendo con la fuerza, está respondiendo de las peores maneras frente a su sociedad a la que debe darle explicaciones y no golpes. Este caso nuestro es uno de varios sucesos que están en estas últimas semanas ocurriendo en México, de la mano de una caída estrepitosa de su aceptación en el resto de la sociedad. México está viviendo una crisis importante y su gobierno está actuando de una manera inadecuada y muy, muy riesgosa para la sociedad mexicana. Carmen, regresando al supuesto motivo de este despido masivo que era la participación de México Leaks, ¿cuál era el supuesto pecado de querer participar en una plataforma alternativa? ¿Es que entonces en México uno ya no tiene derecho a libertad de expresión, a informar las cosas como están pasando? Pues eso es lo que nos preguntamos también. Sí. Exactamente. Estos periodistas fuimos invitados junto con otros periodistas mexicanos. Eran varios. Por una organización que se dedica a promover la libertad de expresión, que se dedica a encontrar recursos en el Parlamento Europeo para promover la democracia, las libertades, el periodismo. Y este grupo en Holanda lanza una invitación a México, como la ha lanzado en África y como la ha lanzado en otros lugares, donde encuentran y entienden que hay que favorecer la tarea de los periodistas, que hay que ayudar a que puedan hacer mejor su trabajo. Y no se equivoca esta organización holandesa al decir que a México hay que ayudarle aportándole recursos, insumos, elementos a los periodistas para que desarrollen mejor su trabajo con independencia y con libertad. No es que te digan qué vayas a hacer, pero te están dotando de una plataforma tecnológica que lo que hace es permitir que la sociedad sepa que puede tener en esa plataforma una vía para enviar información relevante para el interés público a los medios o a los periodistas que nos sumamos a esta iniciativa. No hay más, pero no hay menos. Esta posibilidad que un ciudadano que resulta que tiene algo muy importante y muy revelador, un poco la evocación de Snowden, o sea, alguien que sabe, que tiene cerca una información, que sabe que es muy relevante para la sociedad y que sabe que estando resguardada nunca se va a enterar la sociedad. Bueno, ¿cuántos Snowdens habrá en el mundo? ¿Cuánta gente habrá diciendo, a mí me gustaría que la gente sepa lo que yo sé estando aquí en esta computadora de esta oficina gubernamental, en donde estoy viendo que están haciendo cosas indebidas, pero yo como trabajo aquí, pues no lo puedo revelar por mí mismo? Esta plataforma permite el envío y el encriptamiento de la identidad de quien lo envía, de tal manera que la persona que decida compartir información relevante a los periodistas sepa que nadie va a saber quién es, ni los periodistas. Esa es la plataforma a la que nosotros nos sumamos. No hay lucro, no hay dinero, no va a haber ahí ninguna negociación indebida de la marca de nadie. Es la posibilidad para una unidad de investigaciones especiales que ya existía de tener una nueva herramienta muy poderosa de recibir información y revisar esa información para saber que sí, que no, que es prudente, hay que verificar todo, etcétera. Pero la decisión de participar con esa plataforma, desde mi punto de vista, pues era parte de nuestro trabajo. No alteraba en nada el motivo y naturaleza de nuestro trabajo, que es generar información. Si todos los días generamos información, si todos los días hacemos investigaciones, esto era un elemento más para seguir haciéndolo de mejor manera. ¿Cuál fue el enojo, la circunstancia? Pues estrictamente porque a lo mejor no compartimos con claridad, no compartimos tal vez que íbamos a hacer el anuncio ese día. En realidad no hay un tema importante, porque toda la lógica de estar en la plataforma va en la lógica de los periodistas para acceder a información. No hay uso de una marca indebidamente ni cosa que se le parezca. Es
un vil pretexto, porque de ahí tomaron para manifestar un enojo desmedido, que si hubiera sido realmente una molestia de este tamaño, se resuelve con el diálogo de mil maneras. Claro. Se resuelve, oye Carmen, esta plataforma, cuéntanos bien de qué se trata. Ah, mira, se trata de esto, es información. No habría ningún problema en la comunicación, una comunicación que por cierto teníamos bastante fluida y cotidiana. El tema es que es un pretexto y de una cosa de este tamaño hacen 6 o 7 periódicos nacionales, reciben desplegados pagados en donde la empresa ataca a los periodistas y se deslinda de la plataforma. Al día siguiente se da cuenta de la barbaridad que comete y se deslinda de los periodistas, pero no de la plataforma. Sí. En fin, es una secuencia de hechos terrible. Además, es curioso que que pretendan acabar ese programa en un puente. O sea, todo estuvo calculado con mucha precisión. Sí, un día vacacional. Cuando venía un día vacacional que se juntaba con un fin de semana cuando la gente pues está desconectada. Y muy cerca de lo que estamos por vivir, que son los días de asueto en México, llamados de Semana Santa y de Semana de Pascua. Nos dejan atrapados fuera del aire entre un puente vacacional y un periodo vacacional, para que la reacción que ciertamente ha habido, pues se disipe en que la gente se va de vacaciones y que eso pueda asimilarse y este programa y este noticiero y estas personas no vuelvan más al aire. Claro. Eso no puede ser otra cosa más que un golpe autoritario, atentando a la libertad de expresión, atentando a los periodistas, atentando a las audiencias que se manifestaron en contra de esta decisión, y eso es una pésima señal para México, que ha vivido un proceso de transición muy complicado, muy difícil, donde hemos ganado algunas cosas en favor de la democracia, no hemos logrado otras, pero con esta conducta del gobierno federal de Peña Nieto podemos retroceder lo que nos ha costado lustros en semanas. Carmen, quisiera platicar un poco más cuando fue la revelación de este reportaje especial de la Casa Blanca, pero es momento de hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos para conversar con la periodista Carmen Aristegui. Pues mira, la sociedad se ha manifestado de manera firme en estos últimos días y semanas, pero realmente México tiene ya demasiados pendientes, demasiados agravios, demasiadas situaciones, y en algún momento tendrá que venir un punto de quiebre. Esperemos que el punto de quiebre sea civilizado, sea pacífico, pero hay demasiados agravios acumulados y demasiada torpeza gubernamental y soberbia gubernamental. No se puede arreglar el enojo de una presidencia con unos periodistas de esta manera. Se debe arreglar con información, con explicaciones, con claridad, con rendición de cuentas. Si tú no estás dispuesto a la transparencia, a la información, a la rendición de cuentas como presidente, entonces ¿qué queda? El uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza puede ser vía la aniquilación de un noticiero o vía otros canales donde el Estado o el gobierno en turno puede caer en la tentación de acallar voces, de cerrar espacios, de la manera en que sea. Yo veo con gran preocupación una reacción autoritaria del gobierno de Peña Nieto que es altamente preocupante, y lo debe saber México y lo debe saber el mundo. Carmen, ¿qué pasó en noviembre del año pasado en cuanto se publicó el reportaje de la Casa Blanca? ¿Tú o alguno de los integrantes de tu equipo recibieron alguna amenaza? No hablaré de una amenaza. Lo que sí sucedió, y debemos contarlo ahora en este nuevo contexto, es que ese reportaje especial que elaboramos fundamentalmente con información pública, porque fuimos al registro público de la propiedad, porque fuimos a pedirle información a la presidencia, hicimos cuestionarios, en fin, se hizo un reportaje de muy alto alcance, básicamente con información pública disponible. Los periodistas logramos juntar las piezas y resultó este reportaje de la Casa Blanca de EPN, que es como lo titulamos. Lo que sucedió antes de su publicación fue que alguien desde la estructura de poder buscó a los concesionarios, a los dueños de la empresa, ¿A Joaquín Vargas? A Joaquín Vargas, para plantearle que esa investigación no podía salir. Sí. Él me buscó, tuve una reunión con él, con sus dos hermanos, Ernesto y Alejandro, en un restaurante que es de su propiedad, en el restaurante El Lago de Chapultepec. Y en esa conversación me expuso, Joaquín, la gravedad de la investigación, de la situación vulnerable en la que se encontraba el grupo que él encabeza,
y de que en pocas palabras solicitaba nuestra comprensión para no difundirlo, para no publicarlo y para no dar a conocer a la sociedad mexicana una investigación que le iba a mostrar a la sociedad mexicana que el presidente de la República ocupa y está en posesión de una mansión de $7 millones en la zona más cara de la República Mexicana y que no había una explicación de por qué podría tener una propiedad de esas dimensiones un hombre cuya trayectoria pública no da para eso. La exposición que hizo el presidente del Consejo a la periodista fue nítida y clara y en pocas palabras planteó que si ese reportaje saldría en nuestro noticiero, él recibiría fuertes afectaciones. Lo dijo en otras palabras, pero digamos que fuertes afectaciones. Y que si nosotros lo sacaríamos al aire, entonces las afectaciones se ampliarían a nosotros. Es decir, que el programa estaría en riesgo. Sí. Yo comprendí al empresario exponiéndole a la periodista su vulnerabilidad. Debo decir que no era una reunión de enojo, no era una reunión impositiva, no era una reunión en donde hubiera manotazos, sino era una reunión donde el empresario estaba exponiendo su grado de vulnerabilidad frente a un poder que reaccionaría en su contra si los periodistas divulgábamos ese reportaje. Yo le dije con mucha claridad que los periodistas no podíamos aceptar esa censura, que los periodistas teníamos una investigación de muy alto impacto y que sabíamos y estábamos convencidos de que esa investigación la sociedad mexicana tenía derecho a saber y que no podríamos guardar en el cajón una investigación de ese tamaño, ni ninguna otra, pero menos esa. Era un momento muy tenso donde terminó planteándose un intento de salida o una salida a un dilema. Si el empresario plantea si esa investigación se difunde, está en riesgo el espacio noticioso, los periodistas teníamos que aquilatar lo que significaba perder de esa manera el espacio noticioso. Yo dije que podría aceptar, para no ceder a la censura, que no saliera en MBS, que no saliera en nuestro noticiero, pero que debería salir en otro lado, que esa investigación no podía quedar guardada. Y mi postura fue muy firme respecto a que no podíamos aceptar esa censura. Quedó una especie de acuerdo forzado en una situación muy tensa en donde ellos apelando a mi comprensión y yo apelando a nuestro derecho de información, quedamos en que no saldría en el noticiero, pero saldría de otra manera. Y así sucedió. Ese reportaje de la Casa Blanca de EPN nunca salió en Noticias MBS, desde luego no en este espacio ni en ningún otro. Cuando salí de ahí, empecé a pensar qué es lo que teníamos que hacer para que esa investigación se conociera ampliamente una vez que habíamos decidido. Eso lo consulté con mi equipo después de esta reunión, con Joaquín, lo consulté con mi equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales, con el equipo más cercano, y dije, esta es la disyuntiva. Si lo sacamos acá, perdemos el espacio. Si lo sacamos afuera, podemos mantener el espacio, pero lo difundiremos. Había discusión sobre qué deberíamos hacer los periodistas y en grupo optamos por difundirlo en otro lado y mantener el espacio vigente. Yo nunca me comprometí a que si no salía en este espacio nuestro y salía en otro lado, eso nos impediría hablar de lo que salió en otro lado. Y así sucedió. A la mañana siguiente de su divulgación, que fue una divulgación muy poderosa, porque salió en nuestro sitio de internet, en la revista Proceso como portada, en la revista, en el periódico La Jornada y un poco después en el diario Reforma, y con corresponsales extranjeros a quienes también hicimos saber de la investigación muy importantes, medios de comunicación muy importantes en el mundo se interesaron en la historia que compartimos nosotros como periodistas mexicanos, que les planteamos que no podíamos, por esta razón que nos dijo el empresario, no podíamos sacarlo en nuestro propio medio. Los corresponsales, los colegas mexicanos que escucharon nuestra historia y que aceptaron y fuimos juntos en la difusión, saben perfectamente cómo fue planteado el asunto a ellos. Ellos saben las razones por las cuales no salió el reportaje en nuestro espacio noticioso.
Como se dio una difusión muy poderosa a raíz de esta decisión nuestra de compartir el contenido con los demás medios de comunicación, sabiendo que lo que importaba no era la primicia ni la exclusiva, sino que la sociedad mexicana supiera de un asunto que tenía derecho a saber y tiene derecho a saber, y aún le faltan explicaciones de eso que tiene derecho a saber. Fue tan fuerte la cobertura noticiosa del exterior, de medios internacionales, la portada de Proceso y lo que hizo esta parte de la prensa mexicana y nuestro propio sitio, que a la mañana siguiente, el lunes, ya el tema estaba totalmente conocido. No salió el reportaje con nosotros, sin embargo, la mesa de debate, por ejemplo, con Denise Dresser, con Lorenzo Meyer, con Sergio Aguayo, abordó ampliamente las repercusiones de una investigación que se difundió de esta manera. Y a partir de ahí, nosotros continuamos nuestras investigaciones y continuamos hablando de las repercusiones de ese reportaje. Pero lo que sí es un hecho innegable es que ese reportaje nunca se transmitió, nunca en los espacios de noticias MBS. Carmen, pero esta no es la primera vez que sufres las consecuencias de la censura por el trabajo de investigación informativo que haces. En el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba el PAN en el poder, viviste una situación similar con la misma empresa, con MBS. Ahora cambiamos de partido en la presidencia. Vuelve a presentarse otra situación en la que se ejecuta este despido masivo. ¿Existe una censura sistémica en México? Mira, no, en nuestro caso no llamaría yo una censura sistémica, porque estos dos eventos son dos eventos muy delimitados, muy específicos. Yo debo decir que durante estos 6 años de trabajo hemos hecho valer el contrato, hemos hecho valer nuestro código de ética, hemos hecho valer nuestra libertad de expresión. En mi caso, yo hablo de mi caso. No podría decir que hay una censura sistémica en nuestro caso, porque hicimos valer esa libertad de expresión todo el tiempo y a toda hora. Estos dos eventos habla de cuando llega el poder a indignarse o a enojarse y da el golpe y pretende que el empresario que ha jugado con los periodistas a favor de la libertad de expresión se sienta sometido o amenazado y los despida. Sí, Ese evento de Calderón lo contó el propio Joaquín Vargas. Ese evento de Calderón, que no fue más que un berrinche presidencial por una pregunta inoportuna, no inoportuna, una pregunta válida, porque al final los periodistas podemos preguntar cualquier cosa. Sí. Basta que nos contesten o no, pero los periodistas podemos contestar o preguntar cualquier cosa. El propio empresario Joaquín Vargas, 18 meses después de que salgo del aire y regreso al aire después de una batalla que me deja un déjà vu ahora, ¿no? Sí, similar. Después de esa batalla, regresamos al aire y seguimos nuestro trabajo. Ese mismo empresario, 18 meses después de ese evento, cuenta en una conferencia de prensa con videos, con pantallas, una conferencia exprofeso para decir y contar más información de lo que yo había contado en su momento, de lo que realmente pasó con la salida de nosotros de Noticias MBS. Cuando yo conté lo que a mí me constaba, que era que había una exigencia de Los Pinos para quitarme del aire si no me disculpaba con el presidente, exigía que me arrodillara, exigía verme humillada para que yo dijera, perdón, presidente, por preguntarle. Es una locura, pero eso es lo que quería Calderón. Llegó al extremo Felipe Calderón de escribir, no sé si él, pero desde Los Pinos, escribieron la carta que pretendían que yo leyera como mía. A esos niveles llegó en donde el presidente dijo, si se disculpa así, en estos términos, entonces podemos seguir con ustedes en sus negocios y nuestras negociaciones en telecomunicaciones. La periodista consideró que esa era una humillación terrible y que no podía yo aceptar una cosa así, y no acepté, y menos con la propuesta absolutamente indignante de una presidencia de México que pretendía que el periodista leyera como suya una carta de disculpa. Insólito, pero así ocurrió. Regresamos al aire de manera inaudita porque las audiencias y la gente fue muy firme en su reclamo y porque yo hice un llamado público a MBS y les dije, no nos dejemos romper este equipo de trabajo y este noticiero que hemos construido juntos por un berrinche presidencial. Ustedes saben que es un berrinche presidencial, ustedes saben que este presidente los está arrodillando para quitarnos a los periodistas. Eso es clarísimo y así lo dije. Ellos aceptaron en su propia evaluación de las cosas porque sabían que era cierto. ¿Por qué era cierto? Regresamos al aire en algo insólito. Sí, muy insólito. Pasan 18 meses y
terminando el sexenio de Calderón, Calderón les hace una mala pasada y los empresarios, el empresario principal de este grupo, hace una exposición pública de cómo fueron esas cosas. Y entonces dijo, en tal fecha me amenazaron y en tal otra me la cumplieron. Aquí están los Blackberries, en donde me están diciendo que si yo hago tal cosa, mi proyecto empresarial se lo lleva a la fregada. Hay ahí una demostración pública, también insólita, de un empresario de medios de comunicación que le dice a la sociedad mexicana, un empresario puede ser arrodillado y afectar el trabajo de los periodistas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues esa historia la tendrá que contar el propio equipo Vargas. Carmen, has tenido un apoyo impresionante de la gente, han firmado peticiones electrónicas que han roto récords, que pedían tu regreso, fueron a manifestarse fuera de las instalaciones de MBS. En la última rueda de prensa que planeabas dar se tuvo que cancelar debido a la gran cantidad de gente que llegó que quería escucharte. ¿Cómo sientes todo este apoyo de la gente? Bueno, es estimulante como oxígeno puro. Es oxígeno puro para este equipo de trabajo que está viendo que a la gente le importa el tema, que a la gente le parece indignante que eliminen un noticiero por sus pistolas. Es muy emocionante para nosotros, pero también tenemos conciencia de que es un momentum que dura un cierto tiempo y que esta energía social que es fundamental, que esta reacción de la sociedad es muy importante y que de alguna manera tiene que traducirse en cosas específicas. Nosotros tenemos que hacer rápidamente un recuento de daños y de situaciones para encontrar la manera de seguir haciendo nuestro trabajo, de seguir haciendo periodismo. Vamos a dar una batalla judicial. Hemos decidido recurrir a los tribunales para que no se consume el atropello, para que el golpe no termine de darse y que la justicia y el amparo de la justicia pueda hacer valer la libertad de expresión, la vigencia de un contrato, la libertad editorial de los periodistas y su responsabilidad con las audiencias. También hay derechos de las audiencias que se atropellaron y creemos que es una batalla que vamos a ver cómo se desarrolla, pero creemos que es una batalla que tenemos que dar, porque si a un grupo de periodistas como nosotros, que habíamos logrado tener cierto cobijo legal para ejercer nuestra libertad de expresión, nos aniquilan de un coletazo dinosaurico, pues entonces es una señal para todos. Es una señal en donde los periodistas en otros lugares que a lo mejor no tienen ni contrato, que no tienen código de ética, que están a expensas de lo que un dueño pues decide hacer con su existencia, es una señal muy preocupante para el resto de los periodistas y en general para el resto de la sociedad. Porque si con toda esta protección legal, contrato, árbitro, nos dan este coletazo y nos desaparecen como pretenden, pues habrá un daño, desde luego para nosotros, pero desde luego también para un pedazo de la audiencia nacional que tenía en ese noticiero un espacio de información y que no tiene derecho a perder. Nosotros tenemos claro que la empresa no tiene derecho a aniquilarnos y no tiene derecho a quitarle a la audiencia lo que había logrado niveles importantes de relación y de empatía con la sociedad. Tenías en este espacio, eras una voz alternativa, tenías muchos seguidores, les gustaba mucho el tipo de información que dabas. Ahora te quitaron, mucha gente ya no te puede escuchar en este momento. ¿Crees que la sociedad siga soportando esta aniquilación de periodistas alternativos en el país que no sean periodistas oficialistas? Pues mira, la sociedad se ha manifestado de manera firme en estos últimos días y semanas, pero realmente México tiene ya demasiados pendientes, demasiados agravios, demasiadas situaciones y en algún momento tendrá que venir un punto de quiebre. Esperemos que el punto de quiebre sea civilizado, sea pacífico, pero hay demasiados agravios acumulados y demasiada torpeza gubernamental y soberbia gubernamental. No se puede arreglar el enojo de una presidencia con unos periodistas de esta manera. Se debe arreglar con información, con explicaciones, con claridad, con rendición de cuentas. Si tú no estás dispuesto a la transparencia, a la información, a la rendición de cuentas como presidente, entonces ¿qué queda? El uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza puede ser vía la aniquilación de un noticiero o vía otros canales donde el Estado o el gobierno en turno puede caer en la tentación de acallar voces, de cerrar espacios, de la manera en que sea. Y eso nos conduce a una regresión autoritaria tremenda. Queda clarísimo que para que un país empiece a ganar espacios democráticos tiene que picar piedra, años, lustros, décadas, como lo ha hecho México.
Para que un país pierda eso que ha ganado pueden pasar años, meses o días. Yo veo con gran preocupación una reacción autoritaria del gobierno de Peña Nieto que es altamente preocupante. Y lo debe saber México y lo debe saber el mundo. Y debe saberse que este gobierno, que se encuentra acorralado porque no da los resultados que la sociedad quiere y porque todo es a la baja, porque las reformas estructurales que se plantearon como la ventana a la bonanza no se pueden instrumentar de inmediato y bien a bien no sabemos qué va a pasar con ello, además de los grandes negocios. Estamos frente a un riesgo real de país donde estos golpes autoritarios que están dándose secuencialmente pueden venir a peor. Si la sociedad reacciona y reclama, a mí me preocupa que vayan a caer en la tentación de la represión incluso. Yo ya en este momento creo que la sociedad mexicana tiene que tener una señal, ya no de alerta, sino de alarma, de que si este proceso continúa, pues lo que va a haber es lo que ya de por sí existe, que es una cooptación de medios de comunicación, entre otras cosas con mucho dinero. Hay mucho dinero público circulando en medios de comunicación que han preferido disminuir su ojo crítico, que han permitido pues que algunas cosas no se hablen suficientemente ampliamente. En fin, tenemos un ingrediente que puede ser el dinero público que circula y que no está reglamentado, a pesar de que lo prometieron reglamentar, y algunas situaciones que vayan achatando, disminuyendo una democracia que de por sí no había logrado consolidarse. El grado de fragilidad de México es precisamente esa transición fallida en muchas cosas y en esa sociedad mexicana que, si bien se manifiesta, no ha logrado cohesionarse, no ha logrado la suficiente inteligencia colectiva para lograr contraponer a los abusos de poder, a la corrupción, a los excesos, a las barbaries como lo que es Ayotzinapa. No ha logrado la sociedad mexicana todavía encontrar canales para sobreponerse a esas situaciones y para obligar al poder a que no camine la ruta autoritaria, sino que se conduzca por la ruta democrática, que es la que la sociedad mexicana quiere. El riesgo en México hoy me parece que es real. Nuestro caso es un caso, pero no es el único. Es la secuencia de situaciones relativamente recientes que todas apuntan a una regresión indebida, inaceptable y que debemos denunciar. Carmen, así como todo tu equipo de colaboradores del CTI Noticias representaron y siguen representando un medio alternativo de noticias en el que se informan las cosas que otros medios no suelen hacer, también a nivel internacional hemos tenido el nacimiento y el surgimiento de estos otros medios alternativos. ¿Qué opinas del tipo de plataforma y el tipo de información que se emite a través de Russia Today? Pues hemos visto cosas interesantes con ustedes, creo que han crecido bastante, ustedes lo saben mejor que yo, se han convertido en una opción interesante, importante. Hemos visto cómo están entrando en asuntos locales con mucha decisión, a pesar de que es un medio internacional que tiene origen en tu país, en Rusia, en el país de origen de este medio, no en tu país, pero sí en el origen de Rusia. Han decidido, no sé si lo están haciendo en otros países, pero aquí han decidido entrar en la agenda local, entrar con estas entrevistas, entrar con reportajes, no están en un tono contemplativo y eso me parece que es muy importante. Se suman, digámoslo así, a otros esfuerzos que se están haciendo en materia informativa en México y yo creo que se convierten en una interesante opción de una mirada que, si bien hay mexicanos aquí, también hay una mirada internacional que hace que este espacio pueda efectivamente contribuir a que la aplanadora de uniformidad que se pretende establecer pues no lo logre, porque si no tenemos mirada internacional, si este país no es observado desde fuera, si no hay medios como ustedes que se interesen de lo que pasa en esta nación, pues va a ser mucho más fácil la restauración autoritaria. Así que siempre se agradece, se valora, se aquilata que voces y miradas como las de ustedes estén aquí. Carmen, ¿qué sigue para ti y para todo el equipo de Aristegui Noticias? Ahora lo inmediato es la estrategia judicial que varios abogados están estableciendo. La batalla que se va a dar en esta materia, desde luego, siempre es un enigma que pueda pasar en los tribunales, pero hay una discusión muy amplia de muchos abogados. Es curioso, pero recibimos muchas llamadas de muchos abogados que querían participar de nuestro caso. De pronto hubo que decir cómo se coordinan a tantos abogados. Entonces ya hicimos un análisis de los perfiles de los abogados que se acercaron a nosotros,
muy generosamente y hemos establecido que la cabeza y coordinación de este grupo de defensa y de defensa de nuestros derechos lo encabeza el abogado Javier Quijano, un abogado muy reconocido, y sus socios, Javier Cortina y Javier Quijano, y otros abogados que acompañan y que están en estas estrategias que se están desarrollando. Básicamente, no podría reproducir la estrategia de mis abogados porque podrían enojarse, claro, pero digamos, básicamente de lo que se trata es de defender los derechos. México hoy tiene varias herramientas legales nuevas o relativamente nuevas que hay que usar. México tuvo una reforma constitucional de derechos humanos muy importante. El artículo 1 de la Constitución empodera a los jueces, digámoslo así, les da nuevas capacidades interpretativas respecto a los derechos humanos y sus resoluciones tienen que cruzar de lado a lado, echando por delante el tema de los derechos humanos. En los derechos humanos ubicamos nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad editorial, etcétera. Entonces el expresidente de la Corte, en ese momento cuando se promulgó la reforma, el ministro Juan Silva Mesa, dijo: México está viviendo un cambio de paradigma. Y sí, ese cambio de paradigma cruza por el tema de los derechos humanos. Hay que hacerlos valer, hay que hacer valer nuestras libertades, hay que quitarnos la idea de que es un discurso, hay que creer que se puede y hay que creer que debemos luchar por nuestras libertades. Y que si lo hacemos en solitario vamos a perder, porque esto es un asunto de todos, al final de cuentas. Lo que logremos o no es una señal muy importante, desde luego para los periodistas, pero para la propia sociedad, que tiene que saber que la libertad de expresión es real y que hay que hacerla valer, que hay establecimientos legales que nos permiten dar una batalla por ella, una batalla por nuestra libertad de expresión, una batalla por la libertad editorial. Hay responsabilidades de los concesionarios de los medios. Los empresarios que se dedican a la radio y la televisión en México son concesionarios y son garantes de un bien público, porque el espectro en el que suben los contenidos es un espectro de todos. El espectro no es de su propiedad, son concesionarios del Estado que pueden hacer negocio, lucrar con las campañas, hacer negocio, como está establecido en la ley, legítimamente lucrar o hacer negocio con una concesión. Ese no es el problema. El tema aquí es que no son dueños del aire. Y al cometer acciones de esta índole que sin justificación alguna eliminan un espacio de libertad editorial y de trabajo periodístico, pues también tienen que responder en su condición de concesionarios. Ellos tienen la obligación legal de que lo que dice la Constitución, de que lo que dice la ley se respete y se garantice. Y no le garantizaron a sus audiencias nada, no fueron escuchadas, no fueron atendidas, por un lado, amén de que rompen un contrato civil sin ninguna justificación para aniquilar un espacio de periodistas. Entonces, hay varios elementos legales que son relativamente recientes en México que hacen que esta estrategia legal, dicen los que saben, pueda tener algún viso de posibilidad de ser ganada. ¿Qué es lo que queremos los periodistas? Estos 19 periodistas despedidos y la titular del espacio, queremos que reinstalen a este equipo, que regresemos al aire, que sigamos haciendo nuestra tarea, que sigamos haciendo investigaciones especiales, que sigamos informando a la sociedad, que sigamos abriendo el debate público. Lo que nosotros queremos es no perder lo que habíamos ganado. No queremos perder lo que habíamos ganado en materia de libertad de expresión y no queremos perder el espacio que habíamos construido con una audiencia, con rostros, con nombres, con apellidos, con alcance en toda la República Mexicana. No queremos dejar que el golpe prospere, no queremos quedarnos cruzados de brazos sin haber intentado por lo menos que una acción autoritaria, indebida, indignante, prospere. No podemos aceptar que México retroceda de manera acelerada a territorios que ya habíamos ganado. México ya había ganado espacios y no podemos aceptar que por un gobierno que está disminuido, por un gobierno que se encuentra enojado, un gobierno que no logra dar las respuestas apropiadas y que tiene estos índices de aceptación verdaderamente dramáticos a la baja, responda de esta manera. La sociedad, los periodistas, los que formamos este país, debemos decirle al poder que no tiene derecho a hacer esto y que hay que contraponerse al poder para evitar que el poder
acabe instaurando un régimen de terror o un régimen de represión o un régimen autoritario mucho más amplio del que tuvimos hace algunos años cuando se transitaba de la dictadura perfecta, diría Vargas Llosa, a tiempos de transición en los que hemos logrado algunas cosas, pero no tenemos ganada la democracia. Claro. Carmen, te agradezco muchísimo este espacio, de verdad. Emma, muchas gracias. Igual para ti y para igual para ti. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias, Emma. Carmen. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Hasta la próxima. Te digan que vayas a hacer, pero te están dotando de una plataforma tecnológica que lo que hace es permitir que la sociedad sepa que puede tener en esa plataforma una vía para enviar información relevante para el interés público a los medios o a los periodistas que nos sumamos a esta iniciativa. No hay más, pero no hay menos. Esta posibilidad que un ciudadano que resulta que tiene algo muy importante y muy revelador, un poco la evocación de Snowden, o sea, alguien que sabe, que tiene cerca una información, que sabe que es muy relevante para la sociedad y que sabe que estando resguardada nunca se va a enterar la sociedad. Bueno, ¿cuántos Snowdens habrá en el mundo? ¿Cuánta gente habrá diciendo, a mí me gustaría que la gente sepa lo que yo sé estando aquí en esta computadora de esta oficina gubernamental en donde estoy viendo que están haciendo cosas indebidas, pero yo como trabajo aquí, pues no lo puedo revelar por mí mismo? Esta plataforma permite el envío y el encriptamiento de la identidad de quien lo envía, de tal manera que la persona que decida compartir información relevante a los periodistas sepa que nadie va a saber quién es, ni los periodistas. Esa es la plataforma a la que nosotros nos sumamos. No hay lucro, no hay dinero, no va a haber ahí ninguna negociación indebida de la marca de nadie. Es la posibilidad para una unidad de investigaciones especiales que ya existía de tener una nueva herramienta muy poderosa de recibir información y revisar esa información para saber que sí, que no, que es prudente, hay que verificar todo, etcétera. Pero la decisión de participar con esa plataforma, desde mi punto de vista, pues era parte de nuestro trabajo. No alteraba en nada el motivo y naturaleza de nuestro trabajo, que es generar información. Si todos los días generamos información, si todos los días hacemos investigaciones, esto era un elemento más para seguir haciéndolo de mejor manera. ¿Cuál fue el enojo, la circunstancia? Pues estrictamente porque a lo mejor no compartimos con claridad, no compartimos tal vez que íbamos a hacer el anuncio ese día. En realidad no hay un tema importante, tan graves como Ayotzinapa o como la matanza de Tlatlaya o la desaparición de los jóvenes de Guerrero. Si esos periodistas están haciendo su trabajo, la sociedad dice, ¿por qué los aniquilas? ¿Cuál es la razón por cercenar esas voces? Bueno, no puede ser más que una interpretación de que ha habido un endurecimiento en México muy grave, muy preocupante. Hace muchos años que México no vivía un proceso acelerado de reinstauración autoritaria. Es gravísimo lo que se está viendo en México. Peña Nieto es un presidente que no está respondiendo democráticamente, está respondiendo con el impulso, está respondiendo con la fuerza, está respondiendo de las peores maneras frente a su sociedad a la que debe darle explicaciones y no golpes. Este caso nuestro es uno de varios sucesos que están en estas últimas semanas ocurriendo en México, de la mano de una caída estrepitosa de su aceptación en el resto de la sociedad. México está viviendo una crisis importante y su gobierno está actuando de una manera inadecuada y muy, muy riesgosa para la sociedad mexicana. Porque toda la lógica de estar en la plataforma va en la lógica de los periodistas para acceder a información. No hay uso de una marca indebidamente ni cosa que se le parezca. Es un vil pretexto. Porque de ahí tomaron para manifestar un enojo desmedido que si hubiera sido realmente una molestia de este tamaño, se resuelve con el diálogo de mil maneras. Claro. Se resuelve, oye Carmen, esta plataforma, cuéntanos bien de qué se trata. Ah, mira, se trata de esto, es información. No habría ningún problema en la comunicación, una comunicación que por cierto teníamos bastante fluida y cotidiana. El tema es que es un pretexto y de una cosa de este tamaño hacen 6 o 7 periódicos nacionales, reciben desplegados pagados en donde la empresa
ataca a los periodistas y se deslinda de la plataforma. Al día siguiente se da cuenta de la barbaridad que comete y se deslinda de los periodistas, pero no de la plataforma. Sí. En fin, es una secuencia de hechos terrible. Además, es curioso que que pretendan acabar ese programa en un puente. O sea, Carmen, regresando al supuesto motivo de este despido masivo que era la participación de México Leaks, ¿cuál era el supuesto pecado de querer participar en una plataforma alternativa? ¿Es que entonces en México uno ya no tiene derecho a libertad de expresión, a informar las cosas como están pasando? Pues eso es lo que nos preguntamos también. Sí. Exactamente. Estos periodistas fuimos invitados junto con otros periodistas mexicanos, eran varios, por una organización que se dedica a promover la libertad de expresión, que se dedica a encontrar recursos en el Parlamento Europeo para promover la democracia, las libertades, el periodismo. Y este grupo en Holanda lanza una invitación a México, como la ha lanzado en África y como la ha lanzado en otros lugares, donde encuentran y entienden que hay que favorecer la tarea de los periodistas, que hay que ayudar a que puedan hacer mejor su trabajo. Y no se equivoca esta organización holandesa al decir que a México hay que ayudarle aportándole recursos, insumos, elementos a los periodistas para que desarrollen mejor su trabajo con independencia y con libertad. No es que